caso de Álvaro Albi del Mar, que está por ahí, que es el que arma todos estos líos acá en Punta Ballena, y bueno, ojalá que todos disfrutemos de este encuentro. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el evento. Mi nombre es María Llompara y bueno, Martín Rodríguez me dijo que yo no venía a Uruguay de vacaciones, que me pondría a laburar. Y hoy estamos aquí todos también conectados gracias a un equipo de seres, de guerreros de luz, que muchos tal vez conocimos en el 2020. Todos ellos aportan desde sus canales y desde sus programas mucha sabiduría y mucho conocimiento. Demos un fuerte aplauso a los investigadores Martín Rodríguez, Alicia Landucci del canal Luz para Todos, a Jordi Marea del canal de Luz de Semana, y a Dani Márquez del Poder de Todos. Bueno, Martín, tú que eres un poco el que nos has conectado a todos y eres el anfitrión, ¿quieres empezar con unas palabras? Y bueno, si no, me queda otra. ¡Hola, Uruguay! Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy hiper contento, hiper feliz de estar con tanta gente conocida, parte de la tribu y más, y con grandes amigos. Así que ustedes hicieron el trabajo de venir hasta aquí, ahora nos toca a nosotros que valga la pena. Así que muchísimas gracias y Iru, le paso el micrófono. ¿Vas a saludarle? Sí, no, bueno, está bien, bueno. ¿Vas a saludar? Buenas noches, muchas gracias por venir. Sí. Que vaya el esfuerzo más que la pena. Viene acá, viste, jesuita, pena. Muy mal. Digo, simplemente, no, un placer estar acá por segunda vez en el Uruguay. Muchas gracias, obviamente, a Albi, a vos, a todos los que hicieron posible esto. Para mí, la verdad que no esperábamos tanta gente, tantos seres. Pero es un placer venir a tocar estas temáticas que, obviamente, como sabemos, esta noche, capaz que en una de esas se va reflexionando acá el amigo, sin nombrar por la duda que haya un infiltrado por ahí. Pero muchas gracias de verdad por habernos recibido y nada, espero que les guste la presentación que vamos a hacer. No, Jordi, por eso. ¿Qué pasa? Nosotros no nos presentamos acá, ¿vale? Él es Jordi. Ya se sentaron encima. Yo voy a pedir un mate por acá. Estamos en Uruguay, no hay mate. Bueno, darle las gracias a todos. Voy a pedir uno. Yo como español llegué, me pusieron un mate, como dice Dani Márquez. Jugamos al truco y nos hicieron un asado. Así que la bienvenida perfecta. Gracias por recibirme. Yo la primera vez que piso Uruguay siendo de Argentina, así que imagínense. Muy lindo este lugar. Y bueno, vinimos, ¿no? Pisé Uruguay y fuimos para arriba, parece, ¿no? La verdad que gracias por estar. Nos sorprende que seamos tantos. Siempre decimos, bueno, este era un encuentro, iba a estar Martín en su tierra natal. Y ahí a ver qué sale. ¿Qué sale? Así que gracias, bienvenidos y gracias por venir. Eso siempre se lo digo a todo que nos saluda, así que un placer. Hechos los saludos, arrancamos un poquito. Arranca manejando Iru. Exactamente, bueno, conectados, no neuromodulados, ¿sí? Para acá el amigo Calle, que siempre esa palabra la pone muy bien en su lugar. Estuvimos un poquito, ¿no?, tratando de ver cómo íbamos a arrancar esto, porque obviamente vimos, por supuesto, que hay gente nueva en la temática de tierra plana. Entonces, viste, siempre está esta cosa de si mostramos o no mostramos, si nos repetimos un poquito y demás. Pero creo que es necesario, por lo menos para reforzar algunas cosas y para respetar también a la gente nueva que vino, que tal vez no conoce mucho de esta temática. Obviamente, todos los que están aquí seguramente sepan que cuando uno se mete en el planteo cosmológico que nos trae una forma geométrica, después justamente, ¿no?, hay que tratar de explicarse a uno mismo, sobre todo,
todos esos fenómenos que se asocian a que la Tierra es esférica, ¿no? Y está girando alrededor del Sol. No podemos tocar estos temas porque no viene de la mano esta charla, pero para aquellos nuevos al menos sepan que nos hemos tenido que dar esa oportunidad de viajar en estas temáticas, tanto como los eclipses, las estaciones del año. Hay respuesta para eso, a pesar de que la Tierra sea plana. O sea, el que busca va a poder encontrar, lógicamente, respuestas también a esos temas. A ver, no hay que ir muy lejos como para darse cuenta que la Tierra es plana en cuanto al menos ir al sistema a ver cuál es la prueba más empírica que se tiene a nivel histórico, a nivel científico, sin apelar al principio de autoridad, que es el enemigo número uno de la ciencia y también diría de muchas otras cuestiones, y sin apelar obviamente a las agencias espaciales, ¿no es cierto? Porque obviamente hoy en día en la era digital en la que vivimos, todo lo que nosotros vemos por la televisión también puede ser replicado y recreado de manera al estilo Hollywood. Eso creo que muchos lo hemos entendido tal vez con el viaje en la Luna. Entonces, acá el objeto de estudio es la Tierra, cuando uno intenta ir a si hay o no hay curvatura. Por lo tanto, la idea siempre fue poner a prueba esa curvatura, una curvatura que nadie ha visto jamás, porque recordemos que el sistema educativo arranca con una serie de premisas muy inteligentes, en el cual a nosotros nos programan que solamente tenemos 5 sentidos, que esos 5 sentidos nos engañan, ¿no? Porque si no arrancan con esa base, acá nadie puede decir que ha sentido girar la Tierra, salvo, bueno, ¿no? Si pasan por la cata un poquito, tampoco han visto la curvatura. Nosotros no vamos a tener esa experiencia porque no existe tal cosa como un viaje espacial a la Luna. De hecho, el turismo espacial solamente llega a 100 kilómetros y habrán visto, ¿no?, la sorpresa de la gente que no se ven las estrellas y que ven por lo general un círculo que no es una curvatura. Entonces, el sistema arranca con esa premisa. Son 5 sentidos, los engañan y nosotros, las instituciones, le vamos a decir la verdad. Si no arrancaran con eso, tal vez no habría tanto Globerto dando vueltas por ahí y todos hemos estado, obviamente, en ese lado de la vereda. Si uno entra a Wikipedia, obviamente tomando Wikipedia como una fuente de conocimiento resumida o no un puntapié inicial, porque obviamente cuando uno va a la bibliografía está citado de dónde saca la información Wikipedia, ¿no es cierto? El ítem número 1, sin apelar al cielo y sin apelar al punto número 10, que dice: la Tierra tiene forma de esfera al fotografiarla desde el espacio, es desde el punto número 10, la primera vez la que se hace mención a que un barco desaparece en el horizonte y por lo tanto es obviamente síntoma de una curvatura geométrica. Ese es el ítem número 1 y es increíble pensar que en 2500 años de historia nadie se puso a revisar ese axioma, ¿no? O sea, es una cosa, tuvimos que esperar hasta el 2015 prácticamente como para decir, che, a ver si la base, la piedra angular de una Tierra esférica se cumple o no se cumple. De hecho, nosotros siempre hacemos la misma broma. Todos conocemos nombres del panteón de los dioses griegos y de los filósofos griegos, pero nadie conoce al griego que salió gritando en el puerto de Alejandría: la Tierra es una esfera, porque vio un barco desaparecer a ojo pelado a 4 kilómetros del horizonte, ¿no? ¿Alguien conoce al griego? No. ¿Nadie estudió? No, Eratóstenes es el de los palitos. Bueno, tampoco palitos en realidad, ¿no? Sino el obelisco, bueno, tampoco el obelisco y el pozo de agua, que tampoco, ¿no? Porque cada vez van agregando algo nuevo. Bien. Para aquellos que tal vez les cuesta entender de qué se trata esa premisa, voy a poner un video aleatorio sacado de YouTube, pero para que se entienda gráficamente lo que queremos decir o lo que dice Wikipedia ahí, ¿sí? Vamos a darle play. Por suerte tenemos una serie de medidas establecidas de las cuales ellos obviamente ni nosotros nos podemos escapar. No es una esfera de 12.700 kilómetros de radio promedio, más allá de la felicidad polar y ecuatorial. Entonces, en términos simples, uno podría hacer una trigonometría esférica y si una persona estuviese parada en un punto de la superficie, observando al horizonte, más o menos asumiendo 1,70 m, 1,75 m, no podría haber objetos
más allá de 3,5 kilómetros, obviamente dependiendo de la altura de ese objeto debía empezar a verse cortado. Ese es el axioma fundamental, porque la curvatura siempre va a ser indirecta, nunca la vamos a poder ver directa salvo que seamos astronautas. Entonces se muestran estos típicos videos de barcos que obviamente hay partes del barco que están cortadas, porque hay que ponerse también a ver el tipo de oleaje que tiene en ese momento, ya sea el mar, el lago o lo que se esté filmando. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que siempre se deja fuera la parte óptica. Se asume que vivimos en un mundo pura y exclusivamente geométrico, y acá si uno se detiene puede ver que hay pisos de este buque que se están espejando ya. O sea, el agua en realidad, donde está mi mouse, no sé si se ve ahí, no se ve el mouse, creo que puedo dibujar. Disculpen, este ejemplo nos lo pusieron hace poco, que hicieron en la televisión de España, ¿no? Esto de la secta, un programa en contra de todos nosotros, pero nos ponían este ejemplo como, ¿veis cómo estáis negando que el barquito desaparece por la curvatura? Justo este ejemplo. Y ni siquiera se dieron cuenta de que se estaba espejando el mismo. Es decir, tiene una falta de observación respecto al elemento que nos quieren que expliquemos un poquito para ellos. Y muchas veces, más allá de la parte óptica, aparece lo que llamamos el cisne negro, ¿no? Porque incluso si tuviéramos solo en cuenta la parte geométrica, hay muchas observaciones que no debieran verse. Pero en la televisión o esos expertos dicen que no parecen caer en eso. Y está bueno porque justamente al revisar el axioma, es la estructura en la cual construyeron todo un corpus de creencia que poco a poco iremos viendo que es muy pesado en la psique humana. Debe haber docentes acá, posiblemente no. No existe una materia que explique la configuración de la Tierra esférica. Es decir, uno lo da por sabido, ya se da por hecho, por lo cual no hay un constructo. Incluso si lo hubiera que hay, no hay la explicación de cómo se fundamentó. Aparece, bueno, no sé cómo es acá, pero aproximadamente en cuarto o quinto grado en Argentina, un día estamos analizando un plan de estudios del año 2007, no para todos, y veíamos cómo ellos le van diciendo al docente cómo tiene que hacer para adoctrinar al niño ante la pregunta que va a hacer cuando le empiezan a explicar el modelo. Y eso es el plan de estudio, eso está obviamente en los sistemas. Por lo cual, es natural que cualquier científico que aparezca no está explicado en ningún lado cómo hacer para calcular la curvatura geométrica. Ni siquiera por eso los expertos que aparecen en la televisión están pensando que saben. Se tienen que poner a leer un poquito, porque ya se da por sabido. Eso es muy importante, por el cual nosotros, como nos hemos preparado, cuando hablas con ellos, ellos ni siquiera saben lo que están afirmando. Ese es un gran problema para ellos. Y por lo cual también para nosotros, y le doy paso, porque si la conversación no se entiende, no saben lo que estamos cuestionando. ¿Se entiende? No tienen ni idea de lo que estamos cuestionando. Por eso saltan con otro tema. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque esto es un fenómeno que sucede y hay que dar una explicación. Porque ellos ganaron la batalla en la que este fenómeno solo sucede porque la Tierra es una esfera. Entonces, cuando uno profundiza esto, si a 3,5 kilómetros, por ejemplo, se tendría que ocultar objetos, hay gente que empezó a ponerlo a prueba. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, un grupo de personas fueron hasta la playa de California y observaron a 25 centímetros del suelo. Fueron con una cámara de fotos, la pusieron a 25 centímetros del suelo. Recuerden que 3,5 kilómetros es si uno está más o menos a 1,70 m. A 25 centímetros las cosas cambian muchísimo. Creo que algo de 1,2 kilómetros de distancia es lo que uno podría ver. Y observan estas plataformas petroleras en la que una está, obviamente la parte más alta de la plataforma no nos interesa en este caso, pero la base, que se puede ver el agua inclusive, está a 10 kilómetros. Y no solamente la primera, la segunda ya está a 15 kilómetros, pero también se sigue viendo agua por detrás de la plataforma. Entonces, este simple argumento, que seguramente en aquella época el griego no lo podía hacer porque no tenía cámaras de foto, no tenía telescopio, no se había sistematizado ni siquiera la óptica, nada, absolutamente nada. Este ejemplo no lo podía hacer, se conformó con el barquito. Nosotros no nos hemos conformado con el barquito. Entonces, esto ya es una prueba que mucha gente no la quiere abordar desde el paradigma científico porque los pone en problemas. Recuerden que también nosotros del chico nos habían dicho que el horizonte era la fusión del cielo con la tierra.
pero como siempre, con las palabras, la etimología, las definiciones van cambiando y ahora ya, como han dicho que es un cuerpo físico, justamente, pues el horizonte tiene que ser geométrico y ya no es óptico, que es lo que estamos haciendo aquí hincapié. Por lo general, cuando ustedes ven este tipo de ejemplos, las personas se encargan, acá estamos en una presentación con tiempo reducido, pero las personas por lo general se encargan siempre de mostrar, usando Google Earth o algún otro tipo de sistema de medición, se marca siempre ahí una línea, ¿no? Cuál es el objeto que se está observando, a qué distancia está del observador, cuál es la altitud sobre el nivel del mar del observador como del objeto a observar. Se muestra de principio a fin lo que uno va a hacer. ¿Por qué? Porque la idea dentro del método científico también es que sea repetible por cualquiera. Entonces puede ir cualquiera y hacer el mismo ejercicio. Que aquí te encuentras con una gran barrera porque desde la ciencia te dicen, no, pero tú no eres científico, tú no puedes hacer observaciones y por lo tanto no puedes reinterpretarlas. Exactamente. Entonces, este es un primer ejemplo a nivel de suelo. Ustedes, ahora vamos a ver algunos ejemplos más cercanos aquí en el Uruguay. Esto mismo ya desacredita los 72 millones de dólares que la NASA se gasta para neuromodularnos, básicamente. Y voy a utilizar esa palabra a lo largo de toda la noche, en honor al señor Gustavo. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos ya una medición que ya pone patas para arriba el modelo heliocéntrico, directamente. Vamos a otra. Colonia, aquí del Uruguay, Puerto Madero. Nosotros en Argentina, la Torre Alvear es el edificio más alto, que tiene más o menos unos 220 y pico, 230 metros. Si uno va a Colonia, va a poder observar un montón de edificios, no solamente los más altos, porque está la cámara, en este caso está sobre la Rambla, que está a unos 6-7 metros de altura, y desde Colonia a Puerto Madero hay más o menos unos 54 kilómetros. En 54 kilómetros, la caída de curvatura, si la cámara estuviese a nivel del río, sería de 196 metros. Como está a 6 metros de altura, hay más o menos unos 172 metros de caída de curvatura. Eso significa que los edificios no se podrían ver al menos que superaran los 172 metros de altura. Buenos Aires no tiene muchos edificios que superen esa altitud, y acá uno puede ver incluso edificios que están adentro de la ciudad, que ni siquiera pertenecen a Puerto Madero. Se ven cortados claramente porque existe la perspectiva, existe el punto de fuga y existe la compresión atmosférica que hace ese efecto que a veces expande los objetos, a veces los contrae. Y siempre se da donde el ángulo se va cerrando. Así es como funciona ópticamente nuestra atmósfera, simplemente. Además, añadir que nosotros estamos viendo como un reflejo de la luz de ese objeto, en este caso edificio, hacia nosotros. Oficialmente, como uno quiere intentar hacer preguntas y comprender lo que está ocurriendo, ¿qué te dicen desde la oficialidad? Que eso que estás viendo, porque ellos admiten que no podrían verlo. Recuerdo un ejemplo que en el periódico La Vanguardia en España, que se veía Mallorca a cierta altura desde Barcelona, y eso no pueden evitar la matemática de que está debajo de esa curvatura, de esa tangente visual. Pero te vienen a justificarlo, así decía la nota, esta imagen no se podría dar por la curvatura de la Tierra, pero se ve. ¿Por qué se ve? Porque de alguna forma quieren justificar que la refracción eleva los objetos, te los pone alineados a tu visual y está viendo una especie de holograma. Es decir, eso no es tangible. Si pudiéramos hacer un experimento físicamente de ir a tocarlo con una regla muy larga, tú estarías tocando el aire. Entonces ya estamos en un campo de la creencia, porque justamente en un laboratorio eso no se puede experimentar. Obviamente, vamos a mostrarles algunas imágenes de altitud. Nosotros en el ojo humano tenemos una configuración periférica en la que el ojo no es que ve recto, la luz al ojo llega en distintos ángulos, igual que cualquier cámara. Entonces nosotros podemos tener una percepción circular cuando estamos en el mar abierto o en un río o en una montaña y las condiciones climáticas son óptimas. Vamos a ver en círculo, no solamente horizontal, sino también en un círculo vertical. Obviamente es como si fuese un domo personal que nosotros tenemos. Las cámaras funcionan igual y eso muchas veces nos confunde porque pensamos que estamos programados, de que eso que estamos viendo circular en realidad es una esfera y no es un círculo. Sin embargo, cuando uno va incluso a libros de estudios de óptica y ese tipo de cosas, siempre se aclara que la imagen resultante de una cámara de fotos, incluso cuando se corrigen las cámaras ojos de pez, siempre va a ser circular, no esférico. Entonces, ¿qué sucede en la atmósfera?
Acá si ustedes ven a la izquierda arriba, fíjense cómo se hacen desaparecer esos nanotubos de carbono, cambiándole la temperatura a la pecera. Es un factor fundamental. Esa desaparición uno lo puede después ver en la naturaleza, ¿no? En esas famosas rutas con el calor, que parece que el asfalto está como mojado, pero claro, nosotros como no lo tenemos estudiado y aplicado a una tierra, al poner a prueba la curvatura, nos quedamos con el ejemplo tal vez del auto en la calle. Sin embargo, cuando uno va y empieza a hacer observación a larga distancia, puede ser que vaya un día y toda esta zona costera que está a la izquierda haya desaparecido. Fíjense que esto sucede a lo largo de un periodo de simplemente un par de horas. Entonces imagínense que va alguien y dice, vamos a observar. No, mirá, en realidad está por detrás de la curvatura porque no se ve ese pedazo de tierra. Pero en realidad, si vas más temprano, la podrías haber visto perfecta. Ese movimiento que se puede ver acá es lo que se conoce como fata morgana, producto del cambio de temperatura y de la presión atmosférica. Y eso es la curvatura. Ellos trasladaron un efecto óptico a un efecto geométrico. Lo que pasa es que cuando lo hicieron, no existía la tecnología para poder hacer observación a larga distancia. Nosotros muchas veces le pedimos a la gente, le decimos, bueno, escúchame, a ver, seamos coherentes. Hay cosas que, hay edificios, hay objetos, hay montañas que deberían estar ocultos, hablamos tal vez de kilómetros, no 30 metros, 60 metros, tal vez estamos hablando de 600 metros ocultos, y sin embargo lo ves ahí. Entonces, nosotros lo que decimos es, bueno, si eso es así, vos me tenés que demostrar que si yo configuro algo similar a esto, y pongo un objeto no que está a la línea de visión y que la atmósfera lo está sacando fuera del foco y lo está bloqueando, sino que realmente está acá abajo, muy, muy abajo, y ese objeto, no sé por qué ese día se levantó así Dios, lo levanta solamente que para taparle la boca a un terraplanista, porque no hay otro argumento. Entonces, cuando uno va a un laboratorio y lo quiere hacer en un ambiente controlado, acá ustedes van a ver, la cámara está a nivel, ponen una pecera con agua dulce mezclada con sal para generar la compresión atmosférica de ese tamaño, y atrás ponen un papel que pueden levantar o bajar esa pequeña plataforma. Entonces, ahí tienen una comparativa. El experimento en laboratorio, el hombre de chaqueta roja que está comentando, porque esto es un documental francés, y abajo la naturaleza, por ejemplo, un espejismo doble. Sin embargo, lo que nos quieren hacer creer, ahí tienen por ejemplo todos los espejismos en laboratorio, ¿no? El espejismo superior normal, el espejismo superior invertido y el propio objeto que se estaría viendo, que es la palabra fata morgana. Nosotros hoy nos tenemos que creer que la observación del Canigú desde 220 kilómetros de 63 kilómetros de distancia, que está ahí abajo, que estaría oculto unos 600 metros más o menos, se levanta para que uno lo pueda observar en una puesta de sol. Ahí está solamente el gráfico figurativo, no está la observación, pero esto es para resumir un poco por qué los objetos se cortan o a veces se espejan o a veces se duplican hacia arriba. No tiene nada que ver en este contexto con una curvatura terrestre. Bien, hay que aclarar algo acá, porque cuando uno se topa con un científico, un físico, un matemático, ellos te van a decir, pero yo lo calculé. Y claro, la matemática es un lenguaje, lo hacíamos ayer en el directo de anoche, debatíamos con un muchacho, no pasa nada. Y como el lenguaje intenta comunicar algo, ¿no? ¿Qué comunica? Una premisa. ¿Qué hace el experimento? Intenta probar esa premisa, falsarla y en todo caso hace una conclusión. No prueba. Intenta probar o falsar esa premisa. Eso es lo que hace un experimento. ¿Sí? De acuerdo a la premisa, bueno, tenemos ahí al Flat. Ellos hacen eso, esto es lo que ellos dicen, entonces vamos a probarlo. Por lo cual, calcular eso es lo que dicen, que los objetos se elevan, el cálculo da perfecto y da, ¿eh? El tema es si eso es real. Pero acá hay algo interesante. Como la Tierra es esférica, escuchen la premisa, entonces yo voy a encontrar la ecuación que me la demuestre. Y la van a encontrar. Y así fue. Y es más, voy a encontrar el fenómeno, le voy a poner un nombre y después vos me vas a tener que demostrar. Y les voy a dar un ejemplo, que no sé si está más adelante, pero como un ejemplo. Demostrarme entonces el efecto Coriolis. Y el efecto Coriolis, como
ejemplo, es un efecto de una consecuencia que tiene que existir si la Tierra rota. ¿Se entiende? Tiene que existir. Entonces ahora vos me refutás algo que tiene que existir como consecuencia de un movimiento que yo le inventé. Y estamos perdidos, muchachos, no hay discusión posible. Te están diciendo, demostrarme el tiranosaurio Rex que tenemos, No, salir ahí, maravilla, que tenés acá abajo, y ya está. Y tiene que existir porque yo acá tengo 4 huesos arriba. Eso es lo que están haciendo, ¿eh? Es más profunda la dialéctica. Un poco lo que decía Paco Vinagre en el extracto del documental, ¿no? Te pueden explicar con fórmulas matemáticas y todo muy bonito, que estoy tomando yo. Te pueden explicar con formas muy bonitas, pero que matemáticamente cuadre y que sea la realidad son dos cosas muy distintas. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Acá, esto que yo estaba poniendo para ganar un poquito de tiempo, es un paper de la NASA, es un documento de la NASA que se llama Observación Astronómica. Y la NASA lo que sugiere, en ese dibujo que ustedes están viendo en el medio de las líneas amarillas, es, ellos lo que dicen es, bueno, cuando uno hace una observación astronómica y no va a apuntar hacia arriba, sino que va a apuntar al horizonte, se tiene que asumir, obviamente, que el lugar local es plano, pero ojo a los astrónomos que miran al horizonte con un telescopio, porque en una franja de 20 grados, o sea, 20 grados acá, ¿sí? Ahí, toda esa franja, que en la escala de la naturaleza es bastante amplio, ahí se producen efectos de refracción atmosférica y por lo tanto lo que se ve ahí tenés que dudar si está o no está. Claro, el tema es que justo es ahí, entonces también tengo que dudar si está o no está la curvatura, ¿no? Porque si tengo que dudar si está o no está el objeto, entonces ¿cómo puede ser que sea la curvatura? Y ahí es donde, esa es la magia que tiene la óptica en este contexto, que no importa si yo estoy observando en el mar, observando a 3.000 metros de altura, el tema es que, por ejemplo, acá al ciclista se le borran las patas, ¿no? Se le fusionan con el suelo. Sin embargo, un barco que está en un lago también le pasa lo mismo. Y le va a pasar a un edificio, y le va a pasar incluso hasta el sol, y le va a pasar incluso también hasta las estrellas y a la luna. Entonces, acá lo vemos en un observatorio, a unos 2.000 y pico de metros de altura. Fíjense en la trayectoria de la luz de la estrella, que justo en ese ángulo es donde se distorsiona y se hace como un zigzagueo. Porque ahí es donde se produce ese efecto. Y ellos lo tomaron a ventaja para trasladarlo a una curvatura terrestre. La del barquito es muy simple. Si viviésemos en un mundo geométrico, claramente el objeto al alejarse debería achicarse hasta ser perdido de la observación, pero por tamaño, solamente por tamaño. Eso es válido en un mundo geométrico, que no está configurado con aire, que ese aire en la distancia, y además que hay también visibilidad atmosférica, es lo que termina a veces compensando el hecho de que no se achique tanto, pero además haciendo que se vaya desapareciendo ¿de dónde? Desde abajo hacia arriba, o sea, desde el casco al mástil. Justamente, siempre nos dicen, la única manera de que ocurra es por la curvatura de la Tierra. Bueno, pues voilà, aquí tenemos un ejemplo con una lámina que representa la atmósfera y el barquito simplemente echando para atrás en esa mesa que es plana, empieza a desaparecer. Entonces ya tienes otra respuesta justamente para poder comprender el fenómeno que estás viendo. Lo mismo ocurre con la Luna, con el Sol, y ahora creo que está aquí el tema de las nubes, ¿ves? Si echas para atrás en la mesa, que obviamente es plana, pues desaparecen también los objetos. Más allá de que también se pueden hacer más pequeños, depende del calor del momento. Y si me pones el otro ejemplo, digo, Ahora bien. ahora viene. Porque también nos habían dicho que la única manera de que se reflejen las nubes por debajo es porque la Tierra está girando y el Sol como que le incide de abajo hacia arriba. Bueno, pues en ese experimento, fácil de hacer en casa, vemos como la nube está por, aquí la vemos, en esta representación, y la luz, que sería simulando el Sol, está por encima. Y voilà, por perspectiva, sigue incidiendo también por debajo, como podemos ver en la naturaleza. Por lo tanto, hay otras maneras de explicar los fenómenos distintos a los que se nos había asegurado que era la única forma. Y acá hay algo que es obviamente interesante. Uno podrá estar pensando, bueno, pero qué ejemplo austero, salir en la casa con una cosita. Miren que la NASA no hace muy distinto, ¿eh? O sea, cuando tiene que explicar este tipo de cosas, recurre a los dibujitos animados, al CGI, a la animacioncita por computadora, a los modelitos en escala, porque no se puede mostrar de otra manera, simplemente. Esto es un ejemplo de la realidad. Recuerden cómo desaparecían esos nanotubos de carbono de adelante hacia atrás. Ahí el barco no está ni por curvatura, ni se está fusionando con Narnia. Está entrando en una resolución angular que ya la cámara no puede seguir recibiendo información, y entonces se va perdiendo, en un momento queda como flotando,
Esto era, en la antigüedad se le llamaba Fata Morgana porque era el hada madrina y a veces se veían barcos a la distancia donde solamente se veía el mástil y se pensaba que era algún bicho mitológico, algún monstruo con una cabeza gigante, ¿no? Y surgían las historias de las sirenas, etcétera, etcétera. Entonces se invocaba la hada madrina que los protegiera del tifón, se dice vulgarmente. Hoy ya no vivimos en esa clase de historias, pero vivimos en una mitología mucho más perversa. La Tierra es una esfera. Básicamente eso es un conjunto simbólico muy potente, como vamos a ver más adelante. Lo último que les mostramos, cuando uno va obviamente a la tabla de curvatura y demás y ya excede, excede el suelo, ¿no? La observación desde el suelo. Esto lo hizo un ingeniero que tiene su canal en YouTube, seguramente todos los conocerán, J. Tolan. Él, como ingeniero civil, lo que dijo fue en Estados Unidos, dijo, bueno, a ver, vamos a poner a prueba la curvatura, soy ingeniero, me interesa esta discusión, ¿no? De una forma honesta. Entonces, obviamente, desde los 10 kilómetros de altura, la tangente al horizonte son 357 kilómetros de distancia. O sea, si yo estoy volando a 10 kilómetros de altura, que es la altura de un vuelo comercial, y las condiciones atmosféricas me lo permiten, cuando yo pongo la cámara en la ventanilla y miro hacia adelante, no puedo ver más nada que esté a 357 kilómetros de distancia, porque ahí la curvatura se debería empezar a ocultar los objetos. Esto es oficial, de hecho este gráfico que ven ahí está sacado de una página de astronomía, porque es así la geometría esférica. Sin embargo, cuando este ingeniero lo pone a prueba, lo que se encuentra es, por primera vez esto se le ocurrió a una persona, que fue poner un lente infrarrojo, ¿no? Lo que usan los militares muchas veces para poder ver en la nocturnidad, pero también más lejos, al mismo tiempo, y ver con mayor claridad y filtrar cuestiones atmosféricas. Le puso a ese lente un lente infrarrojo. Filmó, y para su sorpresa, cuando llegó a su casa y empezó a descargar las imágenes, los videos, los datos de posicionamiento de dónde estaba volando el avión, porque era un vuelo comercial, entonces es pública la trayectoria de ese vuelo, se encontró que lo que estaba observando, esas montañas que se ven ahí, que fíjense que cuando hace un zoom para atrás, se pierden, obviamente. La mayoría de nosotros viajamos en un avión sin una cámara con zoom ni con lente infrarrojo. Esta era la trayectoria que estaba viendo, esa línea amarilla. Fíjense desde Google Earth, cuando se lo modela y se pone la altura de la cámara, esos 10 kilómetros, fíjense cómo ya se cortó la línea amarilla y la persona tiene que ir como avanzando, ¿no? Con el mouse, como para llegar a ver lo que estaba viendo. Es decir, el Google, que tiene los números oficiales, te está diciendo que no puedes ver lo que estás realmente observando, porque se está cortando. Y en este caso, el tema es que son 980 kilómetros que está viendo. Entonces son 3 veces más que una Tierra esférica. Y no solamente ve 980 lo que puede distinguir, sino que además, como en el ejemplo que se veía más agua atrás de las plataformas petroleras, acá se ve obviamente más tierra que no se logra definir qué es lo que está viendo, porque acá estás usando como un objeto de observación una montaña. Si fuese un edificio no lo verías, lógicamente. Pero esto es 3 veces más que la predicción del globo. No, es tremendo, pero más allá de muchas pruebas que son, la verdad, contundentes, lo que sí rápidamente entendemos es que hay muchas cosas que hoy están viendo que hay por lo menos 2 formas de explicarlo. Y eso ya te demuestra que tiene que haber una intención. Si no, tenemos que creer que todas las personas que han sido pagadas sus salarios para que nos eduquen han ignorado gran parte, por lo menos 50% de la forma de explicar nuestro mundo. Hay que preguntarnos si hay una intención detrás del sistema educativo de que nosotros entendamos estas cosas. Porque si acá, 4 chavalitos que tenemos nuestro trabajo, entendemos que la base de toda cosmovisión tiene otras formas de explicarlo que hasta ahora nos han sido escatimadas, ese es el punto, que hagamos un poquito de hincapié en aquello que evidentemente te están ocultando algo importante. Y para cerrar, recuerden que oficialmente se dice que a 20 kilómetros, 15, porque no se ponen muy de acuerdo los muchachos, ¿no? O sea, por un lado te dicen, no, la curvatura la ves ahí, el barquito que desaparece, pero después cuando vos le decís, pero ¿cómo la puedo ver la curvatura? No, te tenés que ir a 20 kilómetros. Pero no tenés que salir a 3 kilómetros, no, a 20, para verla a 20. Bueno, vamos a ponerla a 20. Esto es oficial, datos oficiales. Recuerden que siempre cuando algo se eleva en una superficie, obviamente, esférica, en algún momento el horizonte se tiene que ir quedando abajo. Ahora, si el horizonte te acompaña, independientemente de la altura, es porque estamos en un plano o muy grande, o una esfera, quiero decir, muy gigantesca, lo cual no son las medidas oficiales, o estaríamos en un plano. Entonces, cuando la gente empezó a tirar cámaras a 34 kilómetros, no a 20, que es cuando se debería ver la curvatura, se empezó a encontrar con esto,
Esto es una imagen de desprogramación, a mí por lo menos me sucedió así. Yo fui programado con esa imagen de la Tierra esférica y acá es la primera vez que veo al mundo con una cámara de una persona X sin ningún tipo de financiamiento y veo una cámara a 34 kilómetros de altura con el sol cercano, es un sol local que ilumina de forma radial, el horizonte está a la altura del observador, o sea, acompañó la elevación de la cámara. Esto está desde el principio al fin, nosotros acá pusimos la imagen final, el subtítulo es de los presidentes norteamericanos poniéndose nerviosos allí por el 2015 mencionando cosas sobre la Tierra plana. Y además en este video incluso se puede ver la luna en un momento del video, muy pequeñita, en el mismo plano horizontal en el que está el sol, pero más alejado, lógicamente, porque estaría siendo de noche en otra parte del mundo. Uno no va a ver porque la Tierra sea plana la Tierra entera, porque estamos con una cámara que obviamente fusiona en un punto de fuga y por lo tanto no pretendamos ver la Tierra imagen, la Tierra plana completa como ellos nos muestran la mitad de la esfera. Pero este es el mundo en el que habitamos e incluso hay agencias espaciales que han lanzado cohetes a 120 kilómetros de altura, esta ya es la parte final, y estas son agencias espaciales, por ejemplo la alemana, esto sí realmente llega a los 120, 180 kilómetros de altura, y el horizonte sigue estando a la altura del observador y sigue estando plano. Entonces, vos decís, ¿y en qué momento veo la curvatura? Y solamente te la muestran la NASA y las agencias espaciales. El resto de las observaciones que uno va a poder encontrar en la vida misma va a ser siempre una Tierra plana y estacionaria. Y por más, a mí lo personal, por más cuentas matemáticas, observaciones, filmaciones, videos, etcétera, 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 la verdad es que el agua no se curva. Aunque parezca una tontería, es así. O sea, acá es donde también entran como las protecciones del sistema, ¿no? Y te dicen, no, pero esto ocurre por la gravedad, que nadie sabe muy bien lo que es. Pero el problema es que no es falsable todos estos modelos, porque no se puede conseguir una masa suficiente como para recrear un modelo a escala que sea, donde se quede adherida el agua al exterior de su contenedor. Lo mismo que no es falsable el mundo del universo tal y como nos lo venden, ¿no? Con ese Big Bang decreciendo de la nada hacia algo. Entonces, este es un camino que creo que todos los que estamos aquí hemos decidido emprender por nosotros mismos. Obviamente nos estamos conociendo mucho más, pero es de responsabilidad individual. Cada uno sabrá lo que hacer con esta información, con esta certeza, si se quiere seguir preguntando o si lo prefiere dejar a un lado, que también es lícito, porque te cambia toda tu relación con el mundo y para lo que es la vida. Porque ya no estás en ese universo con una roca vagando por el infinito, sino que capaz que tienes que hacer cargo, no como decía Hubble, que huyó de esa posibilidad de que somos el centro de algo y por lo tanto tenemos una importancia y un propósito mayor. Entonces, básicamente, como le dijimos al principio, esto nos abrió la puerta a tener que explicar qué es la gravedad, cómo funciona y qué pasa con estas estaciones del año y el núcleo de la Tierra, el efecto Coriolis, pero el agua no se curva. O sea, básicamente es así. Este viaje ya es personal, acá vamos a cerrar la parte técnica si se quiere. La premisa número 1 es la del barquito porque la dicen ellos, no porque la hicimos nosotros. Todo lo demás que ellos mencionan acá, desde eclipses hasta la fuerza de gravedad, no la pueden demostrar, es simplemente una explicación, no una demostración. Por lo tanto, ahí ya el viaje es personal de cada uno. Un detalle no menor es que todo esto que nosotros estamos comentando, luego uno llega a la casa, se abre la enciclopedia, mira el documental y te van a hablar que expertos científicos dicen que no hay ciencia si no es falsable. No hay ciencia si no se puede ir a contratar, eso no es ciencia. Eso es lo que tenemos que tener súper claro, y ahí la discusión empieza a ser un poco más pareja. Esta segunda parte, la intención es ir a la cosmovisión, o sea, podría ser qué alternativa hay o qué nos puede llegar a influir a nivel cognitivo, sobre todo sensorial, que la Tierra no sea una esfera, ¿sí? Y dónde está la importancia que ellos también utilicen la Tierra esférica a nivel político, religioso, educativo, científico y económico. Entonces, después de ahí se va a unir con una parte de cómo funciona el agua, dado que la importancia del agua no solamente para la vida en este mundo, sino incluso también
para otras cuestiones que el agua nos ha hecho ver cosas que tal vez no veíamos de otra manera, ¿no? Pero queremos arrancar primero dejando tranquilos a todo el mundo con Andrés Bomberov, un físico teórico de Chile, que trabaja junto con José Delstein de la Universidad de Compostela. Obviamente no son terraplanistas, pero en una charla de café dice algo que es interesante, que es lo siguiente con respecto a una Tierra esférica. ¿Bien? Entonces yo quiero hablarles un poquito de la evidencia, porque quizás ustedes no se han preguntado muchas veces por qué la Tierra es redonda. De hecho, si miramos la Tierra, la vamos a ver bastante plana. O sea, de hecho es una total locura pensar que la Tierra es redonda si ustedes lo piensan un rato. Es un sensitivo, pero ¿por qué es verdad? O sea, ¿por qué vamos a pensar que la Tierra es una esfera? No hay ninguno de nuestros sentidos que nos diga eso. O sea, a nosotros nos tienen que educar que es esférica, porque justamente lo que no vemos, no percibimos y no sentimos. Entonces, ¿cómo arranca? No, tus sentidos te engañan, son 5, están limitados, usás nada más que el 10% del cerebro, sos un mono evolucionado, una roca voladora, pero te quiero. Estás neuromodulado, tienes razón. ¿Estás neuromodulado? Así arranca, porque a una persona adulta, ¿qué le vas a decir? ¿Que esto está girando? Que en realidad la luna sí, la luna se mueve alrededor de la Tierra, pero el Sol está fijo y a las 2:15 el Sol está acá, pero nos movimos nosotros. No te la crees, sinceramente. Entonces, es una total locura pensar que la Tierra es una esfera. Realmente es una total locura. No hay nada en la naturaleza que nos diga eso. Y eso lo tienen que aclarar, porque el punto de partida es de una Tierra plana y estacionaria. Y ellos nos tienen que educar porque es esférica y está girando alrededor del Sol. Obviamente, todo lo que vimos anteriormente de la curvatura de la Tierra es lo que tampoco te van a estar haciendo hincapié. Por eso no se enseña. ¿Alguien aprendió en el colegio cómo sacar la curvatura de la Tierra y poner a prueba? Es sospechoso. Lo dije yo, ¿por qué me está copiando? No, perdón. Y entonces, acá queremos entrar en el software de alguna manera, todo lo que el sistema hace en su raíz es para cambiar nuestra creencia. Porque somos seres creadores de nuestra propia vida, básicamente. Lo podríamos ver con otra lectura, ¿no? Crearás tu propio destino, caminarás tu propio camino, etcétera, etcétera, pero es lo mismo. Entonces, cuando ellos te meten creencias limitantes, como la de los 5 sentidos, etcétera, etcétera, a vos ya te están encajonando y te están haciendo depender de la autoridad para tu supervivencia, tu seguridad, tu libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la intención detrás de todo esto es poder formar una cosmogonía propia y una cosmovisión del mundo propia, pero que nos lleve a mejor puerto, lógicamente, que nos dé de alguna manera un potencial en donde no nos sintamos limitados. Cada uno a su edad tendrá que hacer obviamente el camino que sea necesario. Y a nosotros nos gusta un poco la expresión que tiene el artista Dalí cuando un periodista mexicano le pregunta ¿dónde está el genio de Dalí? ¿En la escultura, en la pintura? ¿Dónde estaría el genio? ¿Qué es más, en qué se realiza mejor su genio? Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. ¡En la cosmogonía! ¿Qué es la cosmogonía? Eso. Apréndelo. Muy bien. No entendí, maestro, dígame por favor. Cosmogonía. Sí. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos. O sea, Dalí tiene una concepción del cosmos completamente original. Y lo más importante, como se acaba de decir, Dalí tiene una cosmogonía propia. Y mi genio está en mi propia cosmogonía. ¿Pero por qué se excita, maestro? Pues estamos platicando. No me excito porque si no se dicen las cosas con una cierta convicción, la gente no se entera. Ahora la gente que habrá visto la televisión irán a su casa, buscarán un diccionario y dirán qué coño quiere decir eso de una cosmogonía. Ok, nada, en la cosmogonía está el genio de Dalí. Y le pregunta a Pevita, pero bueno, ¿qué es la cosmogonía? Y Dalí le dice, nada, vaya y estudie. Le dice, usted ahora, dice, pero bueno, ¿por qué se excita, maestro? Dice, no, porque si no grita uno, la gente no lo escucha. Yo no sé si Gustavo sabe algo de eso. Por eso hay que gritar, está bien.
Hay que gritar. Entonces, La importancia de que si tú no te haces tu propia realidad de lo que es la vida, de donde vives, del origen de todo, el sistema lo hace por ti. Y ahí viene sobre todo la importancia, ¿no? De que por uno mismo puedas realizar ese camino y llegar al menos a tu propia conclusión. entonces, básicamente Dalí lo que le dice es, si uno no grita, la gente no se entera. Ahora usted que me escuchó a mí, va a ir a su casa, va a agarrar un diccionario. ¿Por qué le dice Dalí? Porque los medios de comunicación desinforman. Usted tiene que hacer la búsqueda por usted mismo. Todo esto en una entrevista, no sé, esto será del 80, del 70. Ya se lo estaba diciendo en la cara al tipo. Pero el propio genio de Dalí radica en que tiene una propia cosmogonía. Entonces, ¿nosotros tenemos una propia cosmogonía? Evidentemente no, porque si te agarran a los 4 años y te hacen llevar al colegio o al jardín de infantes las pelotitas de Tragopol con el planetita Saturno, ya está, listo. Ahí ya automáticamente te conquistaron la mente, te conquistaron la cosmovisión y el resto de lo que vos vas a creer y pensar entrando en la vida como adulto. Obviamente esto es desinformación mediática. Muchas veces cuando uno dice la Tierra plana, automáticamente ellos han programado que decir Tierra plana es esto. Y no es esto. Donde tienes que mantener el mismo sistema solar, donde no te va a cuadrar absolutamente nada, por lo tanto ellos ya buscan que tengas una reacción negativa ante la información que se presenta. Esto lo dejamos en claro porque no se trata de reemplazar un objeto. Siempre las preguntas típicas, no, pero si la Tierra es plana, ¿cómo explicás un eclipse? ¿Cómo explicás la marea? Es que no es, saco un objeto esférico, pongo una moneda y todo el sistema solar queda igual. No, en absoluto, al contrario. Todo lo que sucede, no en el sistema solar, sino en el sistema terrestre o con el sistema cielo, hay que darle otra explicación. Sí, requiere ese proceso alquímico de realmente disolver todo aquello que nos han metido a presión en la cabeza y mediante conocimiento armarlo nuevamente, volver a centrarlo y entender que todos los paradigmas de esta historia heliocéntrica hay que reformularlos todos. Eso pasa porque no tienen ni idea ni siquiera qué significa cosmología, ni cosmogonía, ni nada. Porque no pueden decir si la Tierra es plana entonces, porque es al revés. Incluso en su propia cosmovisión. Del Big Bang a la esfera, ¿no? No de la esfera al Big Bang. Por lo cual, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No. Es decir, la esfera es la conclusión, no el axioma. La Tierra es esférica porque procede de un Big Bang. Por lo tanto, ¿por qué nosotros nos exigen que si la Tierra es plana, entonces cómo explicás? Cuando es al revés el proceso, entonces no tienen ni idea de lo que es la comisión. Porque ellos tienen que decir que vienen del Big Bang y fue formándose, apareció de repente una esfera. Entonces ellos tendrían que responder cómo es que apareció la esfera si siempre el cielo es el mismo, si la luna y el sol tienen el mismo tamaño, y es al revés. Pero como está tan programado y te hicieron una inversión lógica, hay un error epistemológico. Perdón, soy pesado con las palabras, ya lo sé, pero si no profundizamos en el análisis, los muchachos piensan que encima se quedan, no entendiste, si no me explicas, ¿te acordás? Si no me explicas entonces cómo es el eclipse, no sé cuándo, entonces no es esférica. Muy lindo, maestro, miren la fortaleza que se puso. En realidad, cuando usted, porque nos pasa, ¿no? Cuando entra en una conversación, automáticamente se van a dar cuenta si el otro quiere comprender y entrar en la conversación o está tratando de ver si te caes. Y encima, cuando vas a la academia, está el biólogo, el físico, aquello. En cambio vos, Landucci, vos, Martín, vos, Jordi, todos ustedes tienen que saber todo. Si no me contestás esta pregunta, todo tienen que saber. No, maestro, paren un poco. Intentamos. Estamos aprendiendo. Pero como un uruguayo, si no hay respuesta, es patada. Y está todo. Mencionaste el Big Bang, ¿no? Yo sabé, católico belga, algunos dicen asistido por jesuitas, otros dicen jesuita encubierto, no importa, ahí lo vemos vestido con la cruz de Malta y tantas decoraciones, que se cruzó ahí a tomar un cafecito con Albert Einstein, es el que plantea la teoría del Big Bang, que después la toma de Hubble, lógicamente, ¿no? Pero, ¿de dónde sale la idea del Big Bang? Es que además, después de la primera disonancia que hemos visto antes, cognitiva, del horizonte, justamente, ¿no? A esos 120 kilómetros, donde estaba
recto. Después, cuando tiras del hilo, buscas hacer ese revisionismo de dónde han salido estas teorías que todos aprendemos de pequeños y te das cuenta de que la Iglesia es la originaria justamente de lo que se transformó en una tierra central, geocéntrica, a un heliocentrismo. Y por lo tanto ahí, ya con el materialismo posterior, pues se fueron muriendo hasta la búsqueda de Dios, ya ni fuera, ni dentro, ni por ningún lado. Pero siempre vas a personajes que para ti, en esa disonancia inicial, estaban separados, ¿no? Como son ciencia y religión, pero no, es que en su origen van de la mano, en esta construcción que en la actualidad de alguna forma se impone. Recordemos que... Perdona, no solo separados, sino enfrentados. En la cabeza de muchos está la idea de que la ciencia de algún modo le hizo de gallo a la religión y a las creencias. Y vemos que muchas cosas que empiezan por científicos descubren que, y yo no veo mal, eso es una toga. Este es la MED, pero Copérnico, Galileo, o sea, los telescopios se han financiado por el Vaticano. Todos los caminos conducen a Roma, principalmente los argumentativos. George Lamet obviamente se inspiró para el Big Bang. Él planteaba la idea de por qué nos tienen que dar una respuesta de quiénes somos, dónde estamos y de dónde venimos, porque si el sistema no te da una respuesta la vas a buscar vos, y eso es demasiado peligroso para el sistema. Que una persona se vuelva independiente en la forma de pensar y de buscar, obviamente sin un algoritmo que esté ajustadito a eso, que te limite las búsquedas, entonces es peligroso. Entonces te tienen que dar esa respuesta. George Lamet, poco original, se ve que esa mañana cuando se levantó no se le cayó una idea, se inspiró en el libro de Edgar Allan Poe, Eureka, en donde el propio Edgar Allan Poe dice: me propongo hablar del universo físico, metafísico y matemático, material y espiritual, de donde se inspiró George Lamet. Y espiritual, esa parte medio que la dejaron afuera. Y ahí continúa, y Edgar Allan Poe dice que no se tome esto como un ensayo científico, porque no pretendo dar una argumentación científica, es un ejercicio mío, simplemente. Y de ahí, el jesuita, que muchas veces el copyright les importa poco, automáticamente, y acá te lo dice en Wikipedia, ¿no? Estuvo mal atribuida ampliamente incorrecta a Edwin Hubble, porque fue de este jesuita. Y él se planteó la idea de el átomo primigenio o un huevo cósmico. Y huevo cósmico es como la tapa de salir de la Matrix, porque es lo que las culturas antiguas decían, que nosotros estamos dentro de un huevo cósmico. Y de ahí viene una historia después mucho más larga. Recordemos siempre esta famosa frase, ¿no? Es más fácil engañar a la gente que demostrar que ha sido engañada. Y más cuando tenés una maquinaria perversa de 70 millones de dólares por día solamente dedicada al show espacial en la NASA, sumá todas las que vienen. Maquinaria que viene apoyada por una Inquisición 2.0 que vemos hoy con el tema sanitario, con el tema básicamente de cualquiera que piense distinto a lo que establece la Iglesia. La Inquisición está más activa que nunca. Ahora tienen redes sociales, pero... Exactamente. Entonces, esto es una reducción muy simplista que le sirve al sistema para desacreditarnos. Es como, ¿no? Y perdón por la referencia, pero estamos en Uruguay, está Gustavo. ¿Qué hacía la prensa con Gustavo? Le ponía una nariz de payaso. Y esto es el equivalente. O sea, para alguien que estudia la cosmología terraplanista, que te pongan esto es un insulto y es una intencionalidad que hay por detrás. Entonces, la intención de esto es, de alguna manera, reconfigurar los símbolos. Esto que ustedes están viendo acá, esto no es un objeto real. Nosotros no vivimos ahí adentro. Esto es un objeto, es un ícono, es un símbolo de neuromodulación, repetido hasta el hartazgo. Es el objeto más publicitado en la historia de la humanidad. Olvídense de Coca-Cola, McDonald's. El objeto de una tierra esférica y de un globo terráqueo aparece en todas las vitrinas del mundo, televisivas, comerciales, institucionales, decorativas. Es una saturación absoluta. Este objeto que está ahí es una pintura. Es la única foto que se dice que es originalmente tomada por la nave Apolo en el año 1972. Y es simplemente una pintura hecha a mano al estilo como están viendo acá. ¿Por qué es una pintura? Porque ya existía en el año 1905 una patente. La patente que se llama Dispositivo para producir efectos ilusorios, que la pueden encontrar aquí mismo en Google. Porque pensamos que, no, pero ¿cómo va a ser la única, ¿no?, fotografía que tenemos del espacio? Bueno, yo recuerdo un vídeo de hace 5 años, un congresista en Estados Unidos
pidiendo dinero para ir a hacer un viaje para poder tomar la segunda foto. Entonces dices, bueno, cuando tiras del hilo y ves este revisionismo, dices, no, claro, que estas cosas son así. Exactamente, entonces, no, aparte, o sea, el canadurismo es tremendo, porque acá mismo vemos, en la parte de la izquierda es Universal Pictures, en una etapa primaria. Pero lo que ven ahí, esos tres tipos que están mirando, una pelota de madera pintada, son 3 ingenieros de la NASA de las misiones Géminis. O sea, esta patente que está acá, realmente la utilizaron. Y la pintaron. Y le hicieron una foto. Y le hicieron una foto. Y esto es literalmente de la NASA. Esto que ven acá, estos 3 tipos, están. Si yo le pongo las nubes y le saco una foto con una tela negra de fondo, es la imagen de la Blue Marble. Entonces, en esa idea de que no se podía falsificar en los 70 porque no había animación por computadora, es que no la necesitaban, nunca la necesitaron. Por eso también no es el tema de hoy. Hoy en día ver una nave de la que supuestamente fue a la luna es un chiste, ¿no? Básicamente es cartón pintado. Entonces, nos metieron en la cabeza este objeto como si fuera el lugar donde vivimos. Y lo sostenieron en el tiempo a través, sí, ahora sí, de cuestiones, ¿no? A nivel de efectos digitales. Es que la única manera que uno puede expresar la cosmovisión es a través del arte. No hay otra manera de presentar el mundo en el que vivimos, porque primero nosotros no lo vamos a ver desde afuera, y ellos tampoco lo van a ver desde afuera. Lo que hicieron fue mapear en la proyección de Mercator y meterla en una esfera y ir dándole detalles de hiperrealismo a medida que avanzaban las épocas e iban rescatando, obviamente, información del mundo que conquistaban. O sea, recuerden que todos los mapas son una transcripción de coordenadas celestes a la Tierra, en este caso en una esfera. Pero no se piense nadie que fueron a medir por tierra las distancias y así generaron los mapas. No, son transposiciones de las coordenadas. En este caso lo hicieron en una esfera, lo podían haber hecho en un círculo plano. El propio Yuval Harari, que conocen muy bien, en fin, ¿no? Amigo. Un gran amigo. Siempre hay un amigo en ti. Creo que no tenemos las mejores referencias, ¿no? Sabemos que pertenece al Foro de Davos, sabemos que es un ingeniero social que no tiene ningún reparo en decir que se terminó esta idea de que el ser humano está hecho de alma y espíritu y somos animales hackeables, ¿no? Como un mono en una roca voladora. Es que realmente nos han hackeado la mente. Le tienen pánico, ya lo iremos viendo, ¿no? A esa palabra alma, espíritu, propósito, que vengamos aquí a hacer algo más que no a ser animales de granja. Pero, digamos que cada tanto a Yuval le levantan, ¿no?, el teléfono de Davos y le dice Klaus, che, escúchame, me están apareciendo muchos terraplanistas, loco. Escribite un libro, maestro, le dice. ¿Por qué no te escribís un libro para nenes? ¿No? Para nenes, le dice, ¿te parece? Y sí, tenés que hacer algo, ¿viste? Entonces, es verdad, el tipo agarra y lo pone a escribir un libro para nenes, que se llama Imparables, ¿no? Somos imparables como especie. Y ponen ahí una tierra esférica. Y lo que dice, lo que va a decir es cierto. Eso quiero que quede claro. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de escribir un tipo de estas características para niños? ¿Por qué escribir para jóvenes era importante para ti? La misión principal es cambiar cómo la gente ve el mundo. Al mundo no se lo puede cambiar. Eso está claro. Pero sí que pueden cambiar como nosotros lo vemos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Plano o esférico? Obviamente, ojo, no te van a contestar. Plano y quietito. Pero hay gente que todavía lo ve esférico. Y vos decís, pero sos un esquizofrénico, amigo. No se puede ver esférico. Es una total locura pensar que es esférico, lo decía el propio Andrés Gómez. Pero nos cambiaron la manera en la que vemos el mundo. No cómo es el mundo. Pero esa es la principal misión. La principal misión te lo dice en la cara. Tenemos que cambiar a la gente la manera en la que ve el mundo. Ayudarles a entender quiénes son realmente. Es quizás la pregunta más grande en la vida de todo niño. Es decir, ¿qué soy yo? Y bueno, el mundo es muy complejo y a veces da miedo. El argumento central es que tenemos un superpoder que nos permite dominar el planeta. Es verdad. Hay un superpoder que nos permite dominar el planeta. ¿Cuál es el superpoder? Uno estará pensando, no sé, armas, farmacias, pandemias, dinero, etcétera. Pero Salle con un megáfono hizo, ¿eh? Epa, pero conquistó Uruguay, no superpoder. Le falta, por eso hay que apoyarlo, porque le falta un poquito más todavía. ¿Cuál es el superpoder? ¿Qué es, como humanos, cuál es ese superpoder?
El superpoder es inventar y creer en historias ficticias, cuentos y ciencia ficción. Y es verdad, porque somos seres creadores. Entonces, si nosotros desde la educación cambiamos la cosmovisión de los niños, y no vivimos en una feria, no somos un mono, no tenemos 5 sentidos, no estamos limitados, etcétera, etcétera. Por eso la importancia de hacer juegos didácticos, también como se han presentado antes, para los más pequeños. Bueno. Mientras todos crean que funciona. Por eso dominamos el mundo, porque inventamos estas historias extrañas. Es un género muy importante. Es muy fácil asustar a la gente. Nunca convencerías a 1 millón de chimpancés de unirse para una catedral, guerra o viaje lunar con una historia o mito. Pero así es como cooperamos. Y no son solo mitologías religiosas. Entonces, ese mismo Yuval Harari, que nos dice en la cara todo esto, en una entrevista habló un poquito de astronomía. Y también dijo algo que es cierto, que es lo siguiente. El valor principal de la ciencia es el poder. La verdad nunca fue prioridad para la sociedad. Usan la verdad en cierta medida en el camino. La ciencia busca poder, poder sobre el mundo. Hablan de astronomía, Copérnico, Galileo y planetas. El Sol en el centro, la Tierra en el centro. Y esa y así en la cara, ¿no? Esa película, que ahora vamos a cerrar con esta parte. Recuerden, perdón, Iru, que este hombre, el Harari, dice que somos muchos, porque somos eugenistas, y que nos tienen que reducir y poner como entretenimiento videojuegos y drogas. O sea, es muy fuerte que lo aceptamos cualquier palabra de esta gente y ni nos ponemos a reflexionar. Videojuegos y drogas, que también hace referencia a ese libro que todos conocen, ¿no? De Un Mundo Feliz, de Huxley. Ya lo mencionaremos en la segunda parte. Pero otra cosa, por suerte la vida a partir del 2020 a todos ya nos enseñó esto que él dijo. No se trata de ciencia ni de la verdad. Esto es poder, esto es sobre control. Y buscan algo más de que estén deudes. El dinero no es todo. Buscan esa parte espiritual del ser humano, pegarle duro, ¿no? Esa cosmovisión, claro, justamente. Sí, igual hay que aclarar algo ahí. Lo dice él, ¿no? Él es ateo materialista. La ciencia en la antigüedad se dedicaba y miraba para encontrar la verdad filosóficamente, ¿eh? Por eso Aristóteles, Sócrates, Platón eran científicos también. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? La ciencia dejó de mirar al espíritu y pasó a mirar al cuerpo. ¿Sí? Se me falló el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy la ciencia mira pragmáticamente las cosas a través de la matemática. No quiere decir que la matemática esté mal, ¿eh? No estamos así diciendo eso. La ciencia miraba al alma, investigaba y pensaba, usaba la mente para el espíritu. Hoy usa para la materia. Por eso podemos encontrar una construcción antigua que está de pie, porque no pensaban en ahorrar, sino que si la construcción se conectaba con el cielo, se conectaba con el sol, pensaba. Entonces la ciencia no tiene nada de malo, es el conductor del carro. Lo importante acá es para dónde mira. Por eso él dice, lo importante es saber cómo hacemos dinero. Claro, porque él es ateo materialista y es pragmático. Sí. La ciencia de inicio justamente era para descubrir la ley de la naturaleza, cómo nos regía y la relación que teníamos con la misma. Hoy en día, como estamos por encima de la naturaleza, porque ya no nos tiene que regir nada, pues no creemos en que haya un espíritu, un alma o esa relación, pues justamente hemos perdido el sentido originario de la misma. Y ya puede hacer lo que quiera con otros propósitos. Entonces acá vemos, por ejemplo, el mapa, el famoso mapa que tanto le costó a la ciencia conquistadora, ¿no es cierto?, desde 1492 en adelante, hasta la proyección de Gerard Mercator, que es justamente un mapa cilíndrico, ¿no? Es una proyección cilíndrica que lógicamente es un símbolo de poder. Porque los países pobres están abajo de la línea del Ecuador, los ricos están arriba, los tamaños están intencionalmente como para decir, che, ¿para qué se van a dar cuenta los de abajo, entre comillas de abajo, que le vamos a ir a tomar todos sus recursos? Porque son 10 veces más grandes que los nuestros, que están, ¿no?, arriba de la línea del Ecuador y son pequeños. Pero hay una explicación lógica de por qué son pequeños. ¿Por qué nosotros se nos muestra un montón de proyecciones, sin embargo jamás se nos educó con la proyección de Gleason? Recordemos que Mercator es de 1492, pero Gleason es de 1897. O sea, es un mapa 400 años más nuevo, si se quiere, que el de Mercator. La única diferencia, ¿me sostenés esto, compañero? La única diferencia es que
la Antártida está bordeando, digo la diferencia con el mapa de la ONU, ¿no? O el logo, mejor dicho, el logo de la ONU. En la ONU no incluyen a la Antártida, nosotros acá sí la incluimos, por eso siempre que uno toma una brújula va a ir hacia el sur y se va a chocar con la Antártida, no con un muro, se va a encontrar con la Antártida, que es una zona militarizada bajo el pretexto del científico, y está el Tratado Antártico que no permite la libre circulación de civiles. Entonces, acá en este mapa uno se puede orientar perfectamente. La vuelta al mundo se da siguiendo el norte, en círculos. A la fecha de hoy, ustedes sabrán que nadie mandamos naves a Marte, todo lo que quieran. Sin embargo, un vuelo que salga hacia el norte y vuelva al mismo lugar pasando por el sur no existe. Todos los vuelos son del este hacia el oeste o viceversa, porque son simplemente un círculo. Hay que aclarar, ¿no? Porque esa es la verdad. No, la verdad está en la naturaleza. Lo que hace uno es tratar de encontrar un esquema que represente lo que mejor se aproxime a lo que nosotros queremos expresar. Y ustedes van a preguntar, entonces ustedes también buscan poder, porque Harari dijo eso, ¿no? Sí, tenemos que buscar el poder de recuperar la cosmovisión. Entonces es lo que tenemos hoy, es lo que hay. Y por lo tanto hacia ahí vamos adelante. Cuando los muchachos van a la televisión, el otro lado te dice, mostrame el modelo, y vos le tenés que llevar algo. Porque cuando le sacás el esquema te van a pedir, y del otro lado hay gente también demandando un poco de realidad. Entonces hay que también saber que existe la estrategia de comunicación, y de este lado también tenemos que apropiarnos de eso. Si queremos ir a cambiar el mundo, no a cambiar por el otro, sino que el mundo salga de adentro de nosotros, ¿sí? Y que podamos volver a esa cosmogonía que decía Dalí. Queremos el poder de recuperar la cosmovisión que nos pertenece. El mapa miente, la geografía tradicional roba al espacio, como la economía imperial roba la riqueza, la historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra, y este mapa te roba el espíritu. Aunque parezca un simple mapa, esto te está limitando. Te están diciendo, no hay más nada para descubrir, no solamente en términos materiales, también en términos espirituales, que no hay más nada que descubrir. Si sos un mono, en una roca voladora, ¿qué vas a descubrir? No tenés ni espíritu, ni alma, no tenés propósito, nada. Estamos acá para pagar impuestos por el dióxido de carbono, porque en cualquier momento un meteorito viene y nos mata con una llamarada solar, sus hermanos extraterrestres, la quinta pleiadiana, etc. Bueno, queda por descubrir el Elagón perdido. Pero bueno, además está acá, es la piedra que está ahí, ¿no? En la entrada, el meteorito está en la entrada. Bueno, vas a visitarlo después, hay que hacer una foto. Entonces, simplemente creo que esta película representa muy bien lo que sucede, ¿no? Claro, ¿cuántos de aquí habrán visto The Truman Show? Incluso hasta en el año original en la que se lanzó, ahí donde estaba también Matrix, en el 99, ¿no? Con Jim Carrey, también un personaje que se le plantó bastante al Elite, ¿no? Cuando apareció en el programa de televisión con una remera de astronauta haciendo el gesto. Y bueno, si ven la vida de Jim Carrey a nivel espiritual es muy interesante. Protagonizó The Truman Show, pareció una película más. Pero claro, cuando uno empieza a ver que se cae una estrella y empezamos a decir, che, pará que las estrellas no están a 7.000 millones de años luz, ¿no? O sea, empieza a ver un montón de pequeñas perlas muy interesantes de analizar. Pero la frutilla del postre es cuando el tipo se choca en la pared del fin del mundo, entre comillas, ¿no? La Antártida, para nosotros, entre comillas. Y ahí es muy interesante a nivel, si se quiere, psicológico y social, porque esto es la simbología de aquellos que hemos roto esa pared por la información que hemos recibido, la sorpresa que nos dio encontrar esta información de cosmogonía y de cosmovisión nueva o vieja, el hecho de abordarla, ¿no? Con cuidado, incluso hasta con cariño podría decirse, y que después, lógicamente, a muchos le pasó que del éxtasis del descubrimiento al dolor de la mentira, al dolor de sentirse engañado, al dolor de querer ir romper todo, porque te diste cuenta que no el mundo, sino las instituciones del mundo te han estado mintiendo en todo. Te mienten en todo y te van a decir la verdad que más dinero le costó, el mapa. El mapa fue lo que más le costó hasta la fecha de hoy, lo dijo Yuval Harari. La doctrina copernicana es el proyecto más financiado de la historia de la humanidad, que sigue siendo financiado hoy en día. Una agencia espacial está financiando la doctrina copernicana, ni más ni menos.
y te van a decir la verdad de eso. Si ese es el gran ícono de poder que tienen para cambiar nuestra creencia. Entonces, obviamente la simbología es muy clara, desde la luna, desde tal vez lo emocional, vienen a decirte que no te vayas del sistema. No, quédate con nosotros. Pero claro, una vez que abrí la puerta al abismo y viste todo esto, no hay vuelta atrás. O sea, sinceramente, no hay vuelta atrás. Lo saludás, tal vez te crucifiques, en el buen sentido, y empieza el viaje del misterio, ¿no? Ni más ni menos. Gran película para volver a ver, y como decía Sábato, y también queríamos hacer referencia a esto para cerrar esta partecita, no hay otra manera de explicar la parte de la cosmovisión sin el arte, no existe. O sea, esa fotografía que la NASA les mostró de la supuesta Apolo de 1972, esto es arte. ¿Por qué es arte? Porque está pintado. Está pintado de esta manera, como lo hizo una vez un muchacho de Estados Unidos que es pintor y dijo, me la voy a poner a recrear yo. Lo que ven ustedes a la derecha es el muchacho pintando la misma esfera, pero sin el apoyo mediático de la NASA. Por eso no hay estrellas en las fotos que nos muestran. Porque a ver si todavía nos damos cuenta que las estrellas no coinciden, ¿no? Del lugar donde tendría que haber tomado la foto. Entonces, es el arte lo único que nos puede cambiar la cosmovisión. Iru, déjame aclarar porque pocos lo saben. Si ustedes buscan en Wikipedia, ¿qué es Sábato? Escritor y pintor, dice, ¿no? Sábato era físico. ¿Sí? Y daba clases de física teórica, ¿eh? Y a pesar de eso, él dijo, a mí no me alcanza esto, el mundo de la razón. Y es más, tiene debate en la televisión, búsquenlo, diciendo, no, pero vos sos un... El tipo era físico, digo porque tenemos también, bueno, Paco Vinagre, por ejemplo, físico teórico, y tantos de nosotros, que ese mundo del cual ellos eran, a él no le alcanzó. Y miren lo que va a decir también, que esa es la parte que nos han sacado, por el cual, por ejemplo, ayer en la charla que estaba en Luna, en el directo, se debatía sobre la palabra pseudociencia. Pero ¿quién dijo que la verdad estaba en la ciencia? Claro, pseudociencia no, queremos evitar la palabra porque nos da miedo de que sea pseudociencia. Que sea pseudociencia porque te quieren bajar el precio. ¿Quién dijo? Si es mito, es símbolo, es lo que va a decir Sábato. En esa época yo empecé a pensar mucho en esto. Y creí, y lo sigo creyendo, que el arte, de todas las actividades del espíritu humano, es la única que permite no solo la expresión de esta crisis total del hombre del siglo XX, pues una crisis total, sino tal vez la única o una de las dos posibilidades de salvación del hombre. Porque en el arte el hombre está totalmente. La novela, por ejemplo, tiene ideas, eso pertenece al mundo racional, como la ciencia, como la filosofía. Pero en el otro extremo tiene símbolos, mitos, pasiones, y el hombre es la totalidad, esa integridad. Así que la novela, particularmente la novela, es la que permite a la vez la expresión de la crisis y una de las tentativas de la salvación del hombre en esta crisis. Es interesante Y encima dice siglo XX, ¿no? Siglo XX, Bien vivo, ahora sabe qué diría. Pero lo importante es que él, siendo físico y todo, y era director de la Universidad de La Plata, de Buenos Aires, un fenómeno, dijo, basta, para mí esto no me alcanza. Hay algo más, ¿qué hay? Y entonces en ese mundo racional dice, hay que ir a recuperar el arte. Y esa es la manera en que nosotros tenemos de conectarnos con la divinidad. Es ese elemento que hay. A través del arte uno expresa y está todo, y eso está en la totalidad. Bueno, digamos, cuando uno quiere, ¿no? De alguna manera decir, bueno, a ver, si no es una esfera, ¿cómo es? Bueno, básicamente usamos el mapa de Gleason, utilizamos imágenes de las cámaras de altitud, se podría mapear, podríamos tener una imagen más amplia de una tierra plana, sí, si nos dan plata, sí. Porque ellos cuentan con 500 años del financiamiento de las noblezas, de las monarquías, de las agencias espaciales, de los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Yo no lo necesito, hoy en día no lo necesito. Para venir a Uruguay agarro y puedo usar el GPS, que no es porque viene de satélite, no necesito hacer toda esa parafernalia. Ya tengo el mapa de Gleason, a mí me alcanza. En términos de ubicación territorial. En términos espirituales, si se quiere, o el entendimiento más superior de las dinámicas y las fuerzas naturales, voy a otro tipo de ideas, ¿no? De hipótesis del estilo del electromagnetismo que acá Jordi y Martín van a abordar. Pero para hacerlo rápido esto, porque estamos cortos de tiempo,
el arte es lo que nos va a salvar, si se quiere. La salvación la elegirá cada uno, ¿no? De qué es lo que se tiene que salvar. Así es que hay que salvarse de algo, pero bueno, lo que hay que salvarse es de la usura internacional, ¿no? O de una cosmovisión. Tenemos tiempo, ¿no? Ustedes en internet encontrarán, cuando esta es una nueva cosmovisión, así cuando nosotros vemos esas cosmovisiones antiguas pintadas de los mayas, los aztecas, los navajos, etc., bueno, lo hacían con los elementos artísticos y el conocimiento de su época. Hoy nosotros vivimos en una época moderna, tecnológica, tecnocrática, en su polaridad más negativa, y hemos conocido un montón de cosas que nos benefician a nivel tecnológico, y entonces tal vez la respuesta para muchos tiene que estar un poquito como más, la imagen tiene que ser un poquito más tecnológica, ¿no? De alguna manera. Entonces hubo un montón de gente que empezó a tomar esta idea del electromagnetismo y la empezó a volcar artísticamente, en donde empezó a poner la superficie territorial del mapa de Gleason, pero con los vórtices que genera un campo magnético, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que podría parecer arte, si uno lo quiere llevar a escala, lo puede hacer. La esfera no puede reducirse a una escala en laboratorio, porque si yo agarro una esfera y le tiro agua, se cae. Ni hablar si la hago girar, y ni hablar si le quiero generar un sistema atmosférico alrededor. Ahora, nosotros, a escala, podemos agarrar un centro magnético que apunta a las brújulas, que es el norte, una superficie a nivel, podemos poner el agua y se mantiene a nivel, podemos generar una atmósfera, podemos generar una presión atmosférica, porque nosotros tenemos presión atmosférica porque el sistema está cerrado, sino la cantidad de cohetes que salen, no que simplemente salen del mundo, que salen cientos de millones de dólares también, que ¿a dónde va ese dinero? ¿En qué le cambió a la humanidad el Curiosity en Marte para ir a plantar patatas? ¿Nos están tomando el pelo? ¿Para qué queremos más satélites en órbita si fibra óptica de internet viene por un cable que cruza todo el océano Atlántico? No, hay que poner un nuevo satélite para predecir inundaciones que nunca te avisan, incendios que nunca te avisan tampoco. Entonces el espacio exterior es un gran blanqueo de dinero. ¿Queremos corrientes marinas? A ese modelo en escala le pones electricidad. ¿De dónde viene la electricidad? Del Sol, de la Luna, de los planetas. ¿Por dónde viaja? Por el éter. El sistema está cerrado y ahí tenés todas las corrientes marinas que te puedas imaginar. Este es un tema amplio, como dije en un principio, hay explicaciones, no solamente a nivel artístico, sino a nivel empírico. Esto es un campo magnético real, visto por una ferrocélula. Nosotros vivimos en lo que los antiguos llamaban un toroide, un toro, un tor. Por eso la simbología de las palabras que implican movimiento tienen a tor, motor, rotor, tractor, tornado, etcétera, etcétera. Es un tema amplio, bastante bonito de tratar, pero simplemente es cuestión de electromagnetismo. Todo lo que necesitamos para generar todas las fuerzas y las dinámicas que nosotros experimentamos en la Tierra. No hace falta la gravedad ni la curvatura del tiempo y del espacio, ni una fuerza a un centro de un núcleo de la Tierra que hoy se frena, mañana acelera, pasado se enfría, ¿no? Y todas esas noticias que vemos constantemente que infunden miedo, ni más ni menos. Es control bajo el trauma. El meteorito que nos va a matar, el núcleo de la Tierra que se va a enfriar, ahora van a cambiar los polos magnéticos y los osos polares, ahora los van a estar durmiendo en su casa. Primera herida de la psique, ¿no? Exactamente. Entonces, para cerrar este pequeño video, y si les parece, pasamos al... Esto es un video de sincretismo, muy cortito, pero tal vez de una manera más compacta van a entender un poquito más la relación del micro y del macro, ¿no? Porque como es arriba es abajo y como es afuera es adentro, y si el universo es eléctrico y magnético, lógicamente nosotros también lo somos, ¿no? Para revivirte te dan un electroshock, no te prende el fuego, básicamente. Entonces nosotros adentro tenemos una bomba magnética que es el corazón y una bomba eléctrica que es obviamente la mente. Y después la serie de chakras y todo lo que ya saben. Todo en esta creación tiene un campo toroide, que es un campo electromagnético. En el centro de este campo electromagnético, entre los dos polos, tienes el plano de inercia, que es el chakra del corazón. El plano de inercia es el punto cero entre los dos polos, por eso tenemos dualidad. Aquí todo son campos de Tauro.
Los átomos son campos de Tauro. La Tierra es un campo gigante de Tauro. Esta es la razón por la que la Tierra es verde, la naturaleza es verde. El cielo es azul porque el azul viene después del chakra verde. Por eso todas las brújulas apuntan al polo norte, porque el centro de Tauro, campo, que es donde se almacena la mayor cantidad de energía electromagnética dentro del campo. La Tierra puede ser reorganizada para deletrear corazón porque vivimos en el plano de inercia, el centro del campo de Tauro. Se deletrea corazón porque ahí arriba, si ustedes leen heart es corazón, pero si le cambiamos simplemente la primera letra queda earth, que es la parte del corazón porque es la parte verde dentro del espectro electromagnético. Es un tema bastante amplio, como dijimos, pero creo que a muchos de los que, por eso cerramos con esta de sábado nuevamente, creo que a muchos de los que nos metimos en esta discusión nos dimos cuenta que el barquito no nos alcanza, tampoco el terraplanista. No lo estoy diciendo solamente para el ateo materialista. A mí, sí, la discusión comienza por una forma geométrica, porque la batalla era contra la curvatura terrestre, pero una vez que esa batalla está conquistada, está ganada, la guerra es espiritual, entre comillas, ¿no? Creo que el camino es mucho más largo y a nosotros mismos creo que no nos alcanza ni con el barquito, ni con el eclipse, ni con las mareas, porque esas son cosas muy fáciles de entender y de reestructurar. Tal vez la parte del misterio y de la vida misma, ¿no? Y de la cosmovisión y la cosmogonía, ese viaje interior y personal de cada uno es de alguna manera lo que estamos tratando entre todos de darnos una orientación. Y sábado, en un programa televisivo también con un poquito elevado de temperatura, decía lo siguiente. Entonces hay dos tipos de verdad: la verdad científica, 2 más 2 igual a 4, y la verdad existencial. Un sueño es contradictorio, es ambiguo, no sabes bien qué quiere decir, pero es una gran verdad. Y el arte, la poesía en el sentido del arte en general, es la que tiene la verdad. La otra verdad, la de la ciencia, no sirve para andar en auto, para arreglar un teléfono. Esa es la otra verdad, ¿no? No solamente la científica. Por eso la frase de Gustavo Cerati, todo es mentira, la poesía es la única verdad, es una gran enseñanza por una cuestión simple. No va a haber otra manera de explicarnos la vida que no sea a través del arte y la poesía. Dicho esto, ¿pasamos a la segunda parte? Pasamos.